Listo. Bueno, entonces, para no repetir mucho, ya estoy grabando. Eso, no tenemos una fórmula explícita para f, por lo tanto tenemos que aplicar el límite y de alguna manera usar esta información, ¿no? Módulo de f, o valor absoluto de f, es menor o igual que x cuadrada, ¿ya? Muy bien. Y antes de pasar a resolverlo, ¿no? Lo que quiero que vean es que el inciso B es consecuencia o es un caso particular de lo que nos dice en el inciso A. Si se fijan, esta función, f de x igual a x al cuadrado por seno 1 entre x, cumple lo anterior. Entonces, vamos a pasar a la pizarra y empezar a ver eso. ¿Ya? ¿Dónde está? Uy, perdón. Tengo que preparar la pizarra. Un segundo. Okay. Ahora sí. Muy bien. Aquí estamos. Ok. Entonces vamos a ver. Primera observación. ¿Ya todo el mundo está viendo la pizarra? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, primera observación es que el inciso B es un caso particular de lo que dice el inciso A. ¿Por qué? Porque esa es la función que nos dan en el segundo inciso, ¿no? Seno entre x, 0, esto para x distinto de 0 y esto para x en 0, ¿no? Entonces, si uno con esta fórmula, ¿no? Bueno, igual para x distinto de 0, si uno saca el módulo de f de x, esto es lo mismo que el módulo de x cuadrada por seno de 1 entre x, y por las propiedades que sabemos del módulo, esto es el módulo de un producto, o el valor absoluto, perdón, bueno, se le dice de las dos formas. El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, ¿sí? Este x cuadrada siempre es positivo, por lo tanto podemos escribirlo así nada más, ¿sí? Y el seno, como función, ¿qué valores toma? Pues siempre está entre 1 y menos 1. Por lo tanto, en valor absoluto, es menor o igual que 1, ¿sí? Y si lo multiplicamos por algo positivo, al final se mantiene la desigualdad, y esto en valor absoluto es menor o igual que x cuadrada, ¿sí? Entonces, esta función en particular cumple esto, que es la situación del inciso A, ¿sí? Esa es la relación entre las dos cosas. Pues buenas noticias, ¿no? Si resolvemos el primer inciso, ya sabemos qué pasa aquí, ¿sí? En el inciso A, lo único que sabemos, déjenme ver bien la pregunta, ¿no? Lo único que sabemos es que f es una función
que va del 0, 1 en R, y f de x en valor absoluto es menor o igual que x cuadrado. ¿Ok? Entonces, solo sabiendo eso tenemos que analizar el límite de la función. O sea, el límite de los cocientes, ¿no? Lo que dice la derivada, ¿no? Lo que dice la definición de derivada, ¿sí? Definición, f es derivable. Voy a escribir aquí en general, ¿no? F es derivable en x, ¿sí? Si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Cierto? Esa es la definición del límite. Y es realmente la única herramienta que tenemos para analizar esto, porque no tenemos una fórmula explícita para f. ¿Sí? Ok. Esa es la definición en general. Nosotros vamos a aplicarlo para esta función en 0, ¿no? ¿No? Para nosotros, x es igual a 0. Es el caso que queremos analizar, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver, déjame pensar. Ok. Primera observación. F, ¿sí? Nos están diciendo que en todos estos puntos respeta esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿no? O sea, primero, ¿cuánto vale f en 0? Que es la función que queremos calcular. Es el punto donde queremos analizar todo. ¿Cuál es? No la derivada, sino simplemente el valor de f en 0, ¿no? ¿Cuánto vale f de 0? Es un punto en el dominio, ¿no? ¿Cuánto vale Sí, ahí la función? pero 0. Muy bien. ¿Por qué? porque solamente hay que reemplazarlo en la x de la función Ajá. y da 0. Pero ¿por qué, ¿por qué esto es 0? ¿Dónde lo reemplazamos? En la función en el valor absoluto de f de x menor o igual a x cuadrado. Exacto, en esta desigualdad. Muy bien. Esto, en valor absoluto, es menor o igual que 0 al cuadrado, ¿no? Sustituyendo aquí. Y esto es 0. Entonces, el valor absoluto, ¿no? La única manera de que sea menor o igual que 0 es que sea igual a 0. Y entonces f de 0 es 0. ¿Sí? O Sí, sea, el valor absoluto de cualquier cosa siempre es mayor o igual que 0, y acá, no está, acá estamos viendo que es menor o igual que 0. Por lo tanto, tiene que ser 0. ¿Sí? Y si el valor absoluto de algo es 0, entonces ese algo es 0. Muy bien. Eso nos sirve para el límite que vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver. Nosotros estamos analizando f de 0 más h menos f en 0, partido por h. ¿Verdad? Esto, ¿no? Si existe, es la definición de la derivada. Vamos a poner un signo de interrogación ahí, ¿no? Si existe esto, es igual a este límite. ¿Verdad? Si resulta que es derivable. Entonces, aquí, por la propiedad anterior, ¿no?
vemos que, bueno, esto es nada más f de h y esto es 0. Tenemos f de h entre h. Ok. ¿Y cuánto vale? Bueno, ¿qué podemos decir acerca de f de h? ¿Qué es lo único que sabemos sobre esta función? Voy a poner ahí en cuadro. Ya estamos. ¿Qué es lo único que sabemos de esta función? No sé, me perdí. A ver, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, F de 0 es 0 y eso es lo que sustituía aquí. sí, Ok, este límite es igual a este, porque f de 0 es 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? sí, sí, sí. Ok. Y este es el límite que tenemos que analizar para ver si la función es derivable o no, ¿Ya? ¿verdad? Porque eso es lo que dice la definición. Aquí lo único que hice fue sustituir lo que me dice la definición. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, aquí tenemos que, a ver, seguimos, o sea, tenemos que analizar este cociente, ¿sí? Tenemos que analizar este cociente. ¿Y qué es lo único que sabemos de esa función? ¿Qué es lo único que nos están diciendo? Esto. Entonces, tenemos que usar esta propiedad, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Esta propiedad. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí conviene, vamos a desarrollarlo un poco aparte, ¿no? Em, a ver, f de x en valor absoluto menor o igual que x cuadrada, ¿sí? Es equivalente a que f de x sea menor que x cuadrada y mayor o igual que menos x cuadrada. Esto se sigue, ¿sí? De la definición de valor absoluto, Sí, ¿ya? Porque el valor absoluto me está diciendo que no puede ser muy grande, ni positivo, ni negativo. Entonces, equivalentemente se escribe así. Vamos a ver, o sea, esto es nada más paréntesis, digamos. Nos dice cómo usar la propiedad de arriba. Vamos a seguir analizando este cociente. F de h partido por h, entonces, yo sé, por esto de acá, que es menor o igual que h cuadrada partido por h. Porque es, ¿no? Lo único que es, ¿cómo se llama? O sea, estoy usando esta parte de la desigualdad, ¿sí? Aquí tal vez suponiendo que, para que no se me voltee la desigualdad, suponiendo que h es positiva, ¿sí? sí, 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 Ok. sí. Y análogamente, es por la otra parte de la desigualdad, esto me dice que es mayor o igual que h cuadrada entre h, por esto de aquí, ¿sí? Estoy usando esta propiedad. Sí, ¿Por qué por qué estoy usando esta restricción de que h es positivo? Porque si no, al dividir esto entre h, ¿sí? Se me podría como que voltear la desigualdad, pero no importa, ¿no? No importa tanto, digamos. Tengo estas desigualdades. Simplificando aquí y acá, yo obtengo cuánto es h cuadrada entre h. Alguien por ahí, no nada más Valeria. ¿Cuánto es h cuadrada entre h? Ah, chiquillos, no me dejen solo. Uy. ¿No? H cuadrada entre h se simplifica nada más a h. Y menos h cuadrada entre h
se simplifica a menos h, ¿sí? Entonces, para la Profe, expresión, es que me ¿sí? quedé aquí, no sé si está bien que le diga, o sea, algo. No Ujú. sé, H dice que en el límite decía que tendía a cero, pero no podía ser cero, ¿cierto? Sí, Y entonces tiene como esa restricción de que no puede ser cero. sí, sí. H no puede, o sea, H no, claro, no es cero porque de eso se trata el límite, ¿no? De analizar a qué se aproxima este cociente, aun cuando no podemos sustituir directamente el valor. Claro. Pero puede ser positivo o puede ser negativo, no sé, Ok. ¿no? Bueno, vamos a discutir un poco más sobre esto, pero supongamos ahorita que H es positivo, entonces yo, digamos, de esta desigualdad, ¿no? Esa es la que realmente sé primero, ¿no? De esta desigualdad, que es lo mismo que lo de arriba, nada más cambiando H por X, yo paso a esta dividiendo entre H, ¿sí? Y cuando divido entre H, bueno, aquí obtengo el cociente este que estoy analizando, ¿sí? Y los extremos estos se me simplifican así, H y menos H. ¿De qué me sirve esto? Bueno, yo sé que si una cierta función o una expresión está acotada por otras dos y estas dos tienen un mismo límite, entonces la que está en medio tiene límite y tiene que ser igual a los otros dos. Eso es un teorema de límites, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que puedo tomar límite aquí arriba y las desigualdades no se alteran. ¿Sí? ¿Y cuánto es este límite? Cero, Cero. ¿Y este límite? cero, Cero también, ¿no? Entonces, ¿cuánto es este límite? Si es cero. menor o igual que cero y mayor o igual que cero, pues cero. O sea, yo puedo concluir que existe y es cero. Y si existía, por definición, es la derivada de f en cero, ¿sí? Por lo tanto, f' en cero es cero, ¿sí? Entonces, podemos derivar, ¿sí? Solo usando esta propiedad, perdón, esta propiedad de f. A ver, déjenme arreglar un poco la luz. A ver, bueno, tengo que arreglar un poco la iluminación aquí, pero no he tenido chance. O sea, solo usando esta propiedad podemos obtener que el límite es cero. ¿Por qué sucede eso? Bueno, ¿quedó más o menos claro el procedimiento? Sí, profe, solamente tengo una última duda. Nosotros Sí, evaluamos el cero en el límite porque estaba en el dominio de la función, ¿cierto? claro, Claro. Ya. claro, claro. O sea, y es lo que no, es además lo que nos están. Ah, tú dices aquí en f de cero. Claro. No. En la baja en el límite. Acá h tiende a cero. No, donde dice f' de cero es igual al límite de h cuando tiende a cero de f cero más h. Ahí, cero cuando Ah, reemplaza sí. por Claro, cero. claro. O sea, este cero y este Ajá. cero son este cero, ¿no? Es el punto donde estamos viendo si existe una derivada o no, Ya. ¿no? Sí. ¿No? Y es lo que dice la definición. O sea, esta h siempre tiende a cero porque es un pequeño incremento en el argumento de la función. Pero donde, es que aquí no escribí, ¿no? Eh, si existe este límite, pues esto es f' en x. Entonces ahí es donde evaluamos todo, ¿no? Esta, esta x, ¿no? Y claro, esta h es un incremento, ¿no? Un pequeño incremento que se va a hacer. ¿Ya? Entonces, ok.
Bueno, ahí queda el procedimiento. Es muy distinto, claro, a otros ejemplos que hemos visto, porque no hay una fórmula para f, ¿sí? Solo tenemos esto, que es una cota, ¿sí? O sea, igual nos dice qué tanto varía alrededor del cero, ¿no? Si siempre que está definida la función, tiene que ser menor o igual en valor absoluto que x cuadrada, y x cuadrada alrededor del cero no varía mucho. Entonces, eso nos da una idea de cuánto varía f, aunque no tengamos la fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense lo que, bueno, esa es la solución del ejercicio, pero fíjense lo que está pasando, ¿no? Con el ejemplo que les ponen ahí, ¿no? El ejemplo del inciso B, ¿no? Que era f de x igual a x cuadrada por seno de 1 entre x, ¿sí? Y 0. Esta función también cumple esto, ¿no? Que valor absoluto de x es menor o igual a x cuadrada, por el desarrollo que hice antes, ¿no? ¿Qué significa esto a nivel de la gráfica? Bueno, ¿cómo se ve la gráfica de x cuadrada? Es una parábola así, ¿cierto? Esto es, vamos a ponerle h de x igual a x cuadrada, ¿no? Es la gráfica de una función. ¿Y cómo se ve la gráfica de menos x cuadrada? Pues es lo mismo, pero para abajo, ¿no? Es g de x igual a menos x cuadrada, ¿ya? Y esta restricción, que de manera equivalente se escribía así, ¿no? Yo le puedo quitar al valor absoluto si pongo esta cota y su negativa en los extremos, ¿no? ¿Cómo se ve esto aquí en la gráfica? Bueno, me está diciendo que los valores de f están encerrados entre estas dos parábolas, ¿sí? Por arriba no pueden pasar de esta y por abajo no pueden pasar de esta. Entonces, ok, esto vale en general. Además, yo tengo una idea de cómo es el seno, ¿no? Que el seno es algo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo pinté muy chueco, pero así. Entonces, esta función, esta f de acá, pues es algo que oscila, pero no solo entre 1 y menos 1, sino entre x cuadrada y menos x cuadrada. Entonces es algo que va como así. Etcétera. ¿Sí? Y entonces, por mucha locura que haga la función aquí en este espacio alrededor del cero, yo sé que está entre estas dos parábolas. Y estas dos parábolas, aquí donde se juntan, la recta que más se le parece a las dos, ¿sí? Es esta, la recta horizontal, ¿sí? Esta. Entonces, por eso, la pendiente esta de la función es, es básicamente esta recta horizontal, porque está obligada a estar entre estas dos funciones que en cero, además, tienen esta recta tangente, ¿no? Si h de x si h de x es x cuadrada, h' de x es 2x y h' en cero es 0. Y análogamente acá, g' en cero es 0. Entonces está entre estas dos funciones que sí son derivables y que tienen la misma derivada aquí. Por eso como que queda encerrada y está obligada a hacer lo mismo. Esto, gráficamente, es lo que nos dice, ¿dónde está? Esta parte del cálculo, ¿sí? Más o menos, ¿no? El cociente este que nos dice cómo es la derivada está encerrada entre dos cosas cuyo límite es 0, ¿no? Bueno, Gracias, profe. por nada.
Es un ejercicio complicado, hay que darle la vuelta a este cambio de enfoque un poquito más, como más abstracto, pues. No es llegar y derivar, porque no hay fórmula. Hay Había que que pensar tratar de ver bastante. lo que está pasando. Sí. ¿No? Ok. Bueno, espero que haya quedado más claro. Ok. Algo más, por ahí ya me mandaron otro ejercicio, ¿no? Moisés dice, ya, el que comentamos hoy, el ejercicio de la esfera, ¿no? Em, a ver, para no cambiar la pantalla, voy a copiarlo acá. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Considere una esfera de radio, cuyo radio crece a una tasa de 3 centímetros por segundo. ¿Cuál es el incremento? Estoy copiando tal cual porque está medio enredado. El incremento de la tasa del volumen de la esfera cuando el radio R es igual a 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio lo mencionamos hoy en relación o en conexión con la regla de la cadena, ¿cierto? Y comenté un poquito por qué tenía que ver, pero veámoslo nuevamente. A ver, aquí me están diciendo que el radio, no lo escribí, cuyo radio R, ¿no? Que el radio tiene una tasa de crecimiento, ¿no? Crece a una tasa de 3 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces, si algo crece por segundo es porque depende del tiempo, ¿no? Si no, no tendría sentido usar estas unidades. Entonces ya tiene una tasa de crecimiento con respecto a qué? Al tiempo. Entonces, observación, ¿no? 1. R, ¿no? También R, ¿sí? El radio, es función del tiempo. ¿Sí? Eso está implícito en este dato, en este enunciado. ¿Ok? Es decir, tenemos una función R de t. ¿Ya? Ok. Y luego nos preguntan cuál es el incremento de la tasa del volumen de la esfera cuando el radio R es igual a 10 centímetros. Ahora, a mí no me gusta esta parte de la redacción, o me gustaría más si aquí le agregáramos algo, ¿no? Voy a poner un asterisquillo ahí, ¿no? Esta B, la pregunta correcta debería ser, ¿cuál es el incremento de la tasa del volumen B con respecto al tiempo? ¿Sí? Ya ven que en otros enunciados, no sé si recuerdan, siempre que nos hablaban de una tasa, nos decían una tasa de cambio de esto con respecto a esto otro, ¿no? Antes en los ejemplos no había muchas opciones, ¿no? Si nos dicen, el desplazamiento, por ejemplo, en una partícula se mueve en una recta con un desplazamiento f de t, bla, 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 igual a tanto. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de S o la tasa de cambio de S con respecto al tiempo? Y decíamos, bueno, pues, claro que es el tiempo, es la única opción, es la única cosa de la que depende. Acá no. Acá D
depende del radio, pero a través del radio también depende del tiempo, porque R es función del tiempo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se puede escribir eso. ¿Hasta ahí se entiende el concepto? Nada más. Moisés, tú que enviaste Yo este ejercicio. ¿Estás ahí todavía? Ok, muy bien. Ok, entonces todo esto que dije en palabras vamos a traducirlo a, a notación de funciones, ¿no? Ok, primero, yo tengo un volumen, yo tengo una fórmula para el volumen de la esfera. ¿Cuál es esa fórmula en función del radio? A ver, Moisés mismo me acaba de enviar una... Ah, se ve bien esto. Sí, correcto. Se ve bien. Ok, ahorita voy a compartir esta imagen para comparar, porque yo no lo he hecho, pero parece que estás bien, Moisés, ¿no? Con una anotación un poquito distinta, pero está bien. Eh, ajá, ok. Vamos a ver, la respuesta está bien, Moisés, muy bien. Vamos a ver cómo se obtiene, ¿no? El Bueno, volumen, profesor, que lo interrumpa. ¿sí? Creo que sí, o sea, el cambio de lo que usted dijo, que si uno en la enunciado dijera respecto al tiempo, volumen respecto al tiempo, Ujú. se entiende mucho mejor. Yo incluso lo hice así como usted lo dijo, porque si no, igual me confundía, pero Ah, hacer ok. un Como que diferencial de volumen partido de diferencial del tiempo cambia harto la pregunta, ok, o cómo entenderla. ya, perfecto. Sí, sí, o sea, yo creo que se aclara un poco lo que uno tiene que hacer con esta pregunta, porque em, esta pregunta, digamos, sin la aclaración esta, parecería que era nada más calcular la derivada de b con respecto a r y ya, algo que ya habíamos hecho, Sí, ¿no? eso pensé también al principio. Ok, ya, muy bien. Vamos a terminarlo nada más para los demás que están viendo el ejercicio, que vean cómo era, ¿no? Em, ya, la fórmula del volumen con respecto al radio es 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sí? Y yo sé entonces que voy a escribirlo así para usar esta notación, ¿no? Yo sé que la tasa con respecto al radio, ¿sí? Es 4, bueno, escribir así, 4 tercios de pi por 3r cuadrada. Se cancela este 3 y me da 4 pi por r cuadrada, ¿no? Ok. Y ahora fíjense que del radio, ¿sí? A ver si estoy viendo. Ahí está. Del radio no tenemos una función, no tenemos la fórmula, pero nos dan directamente la derivada, ¿sí? El radio crece a una tasa de 3 centímetros por segundo. Entonces, implícitamente nos están diciendo que em, la tasa de cambio de R con respecto a T es 3, ¿no? Después le ponemos las unidades, pero por lo pronto esto es 3, ¿ok? Y lo que tenemos que calcular es la tasa de crecimiento, ¿no? Del volumen con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí en notación de Leibniz, ¿no? dB en dt por regla de la cadena es dB en dr por tr en dt. Y bacano, ya tenemos todo lo que necesitamos. Esto es 4pi por r cuadrada por 3, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer para sacar esta derivada cuando, ¿no? Cuando r es igual a 10, entonces tenemos 4pi por 10 al cuadrado por 3, que esto es 100,
¿no? 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. 100 por 3 por 4, 12. 100 por 12, 1200 pi. ¿Sí? Y si no me equivoco, así es tal cual como lo hizo su compañero. Vamos a compartir. ¿Qué onda? Ahí estamos. ¿No? ¿Todo el mundo está viendo el ejercicio de su compañero? Sí. ¿Sí? Ok. Supongo que tienes razón. ¿Cómo? Fue. Fue mi Siri del teléfono, Ah, perdón. ya. Ok, sí, sonó medio robótica la voz. Ok, perfecto. Muy bien, Moisés. Entonces sí, fíjense, aquí de repente la redacción fue lo que complicó el ejercicio. Ok. Muy bien. Ok, ya tenemos dos cosas resueltas. Los demás que andan por ahí, Benjamín, Diego, ¿tienen alguna duda en particular que quieran consultar? ¿Cómo van en general con la guía? ¿Alguna cosa de la teoría que quieran ver? Yo tengo una duda con el 11, profe. Ah, ok, vamos a ver otra vez la guía. Ok, a ver, voy a silenciar los micrófonos porque hay algo de ruido. Pero ya saben, quiten el silencio para preguntar. Entonces, a ver, el ejercicio 11. Uy, Dios. Parece que hay que calcular mucho en ese. Pero vamos a ver. Más específico, a ver, son 3 partes. Entonces, más específico, ¿cuál es su duda? No, con el primero, que saben hacer el primero, pues se pueden hacer los otros dos. Ok, ya. Sí, te creo. Vamos a ver de qué trata y qué tanto se parecen los otros incisos, ¿no? Vamos a hacer el primero nada más, ¿no? Dice, las gráficas, ¿sí? De f de x igual a x cuadrada más ax más b y g de x igual a cx menos x cuadrada poseen una recta tangente en común en el punto P0 igual a 1,0. Determine las constantes A, B y C. Ok, entonces, a ver, recta tangente común es que en ese punto tienen la misma tangente, ¿ok? Es la misma recta, ¿ok? Entonces, y obviamente pasa por el mismo punto, ¿no? Están diciendo tangente común en ese punto P0. Entonces, de ahí, de esa parte podemos extraer dos cosas en común. A ver, ¿cuál es ¿qué tiene que ver la derivada con todo esto? ¿Qué tiene que ver la derivada con la recta tangente? Espero no equivocarme, pero que si se derivan las dos funciones, lo que va a ser que van a ser iguales porque es la pendiente. Exacto. Muy bien, Valeria. Muy bien, Valeria. A ver, estoy escribiendo al mismo tiempo. Estoy copiándolos acá. Y P0, 1, 0. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir a la pizarra otra vez. No, no funcionó. Ok, ahora sí. ¿No? Estamos ahí en la pizarra, tenemos las funciones estas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero un dibujito, ¿no? No sé, esta función
es como así, ¿no? Es una parábola para arriba, es una parábola para abajo, ¿no? No sé si realmente son estas las gráficas, pero más o menos, pues, ¿no? Y nos está diciendo que en un cierto punto, que 1,0, bueno, lo pinté mal, era como este punto, pero no importa. En un cierto punto tienen la misma recta tangente, ¿sí? Vamos a decir que es una recta y igual a mx más b. Es la misma para los dos. Entonces, esta m, a la vez, ¿sí? Como esta recta es tangente a f, ¿sí? En este punto, esta m va a ser igual a f' en 1, ¿sí? Porque esta es la recta, esta es la pendiente de la recta tangente, de acuerdo a lo que sabemos de derivada, ¿sí? Y por otra parte, esta misma m también es la recta tangente, esto de arriba era f, esto era g, también es la recta tangente a g en ese punto. Entonces, también, ¿sí? G' en 1 es igual a m. Entonces, aquí estas dos cosas son iguales. Y de ahí podemos extraer cierta información, ¿no? Vamos a ver qué obtenemos. Calculamos la derivada de f en cualquier punto, ¿no? F' en x, y es, a ver, ¿quién propuso este ejercicio? ¿Diego? Sí. ¿Diego? A ver, ayúdame con las derivadas. ¿Cuánto es la derivada de f? 2x más a. Muy bien. 2x más a. Ya. ¿Y la derivada de g? C menos 2x. C menos 2x. Muy bien. Y yo sé que estas dos cosas son iguales en 1. ¿Ok? Entonces, sustituyendo f' en 1, esto es 2 por 1 más a, esto es 2 más a. ¿Sí? Y g' en 1 es c menos 2 por 1, c menos 2. Entonces, como estas dos cosas son iguales, pues estas dos cosas son iguales también. ¿Sí? 2 más a y c menos 2. Entonces ahí tengo, para ordenarlos un poquito mejor, voy a poner, bueno, voy a poner 2 más a igual a c menos 2. Y para ordenar bien esto, voy a poner a menos c, ¿sí? Igual a, este pasó restando para acá, este pasa para acá, menos 2 menos 4. ¿Ok? Y hasta ahí llegué, ¿no? Porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. No puedo hacer más. ¿Qué información me falta considerar aquí? ¿Qué más puedo decir en esta situación? O sea, ya consideré la información de la pendiente de la recta tangente. ¿Qué otra información no he considerado? La I del punto que nos dieron. La I del punto que nos dieron. Muy bien. Es decir, el punto por donde pasa todo. Donde todo está pasando, ¿no? O sea, aquí ya analizamos la pendiente de la recta, pero no los valores que toman las funciones ahí, ¿sí? Que también es el mismo, porque tanto la recta como las dos gráficas pasan todas por este punto, el punto 1,0, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo también sé, como todo está pasando por este punto aquí, yo también sé, voy a ponerle una flechita acá, ¿no? Que f, no la derivada, sino f en 1 es lo mismo que g en 1, que es lo mismo que este valor que me están dando aquí.
porque, insisto, tanto la gráfica de f como g pasan por este punto. Por lo tanto, yo sé que, que toman este valor, ¿no? Entonces, ahora sustituimos, ¿no? F de 1, ¿sí? Es 1 al cuadrado más a por 1 más b, y esto es 0, ¿sí? Entonces aquí ya tengo otra ecuación, ¿no? Es 1 más a más b igual a 0, o sea, a más b igual a 1. Ahí se ve. Y para g hacemos lo mismo. Tengo que esto es c por 1, c por 1 nada más, menos 1 al cuadrado, y esto es 0. Por lo tanto, c menos 1 es 0 y c es 1. Entonces, ahí ya me quedó despejada esta ecuación, ¿sí? Entonces, por suerte, ¿no? Esta ecuación me quedó sencilla, pero si no, de todos modos, aunque hubiera quedado más complicada, digamos, aquí ya gané, ¿no? Porque tengo 3 incógnitas, ¿no? A, B y C, y 3 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo todo lo que necesito. De aquí, bueno, ya obtuve un valor directamente, C igual a 1. Acá sustituyo, tengo A menos 1 igual a menos 4. Por lo tanto, A es menos 4 más 1 menos 3, ¿no? Profesor, ¿Sí? A más B es igual a menos 1 o a 1. Ah, no, sí, tienes razón. Menos 1. Bien, gracias, Moisés. Sí, pasó restando para acá, ¿no? Ya, y aquí sustituyo este valor. Tengo menos 3 más b igual a menos 1. Por lo tanto, esto, b es igual a menos 1 más 3, o sea, menos 2. Y estas, aquí ya tengo las soluciones, ¿no? Estas son las respuestas de las constantes. Entonces, lo que tenemos es, en resumen, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, si nos están dando una información principalmente geométrica aquí, nos están diciendo, estas dos gráficas en este punto tienen una tangente en común, o sea, tienen la misma recta tangente. Bueno, yo tengo que relacionar qué significa todo eso con respecto a las derivadas y los valores de las funciones, ¿no? Pero toda esa información está, digamos, presente en esta situación de tener la misma tangente. Y ya de ahí, bueno, muy bien ahí, creo que fue Diego el que me dio las derivadas estas, ¿no? Hay que tener cuidado de, aunque esto es una A y es una B, o sea, aunque no es un número, se tratan como constantes, ¿no? La única variable aquí con respecto a la cual estamos derivando es X. Entonces, eso estuvo bien hecho, ¿no? Por ejemplo, esta derivada de AX, la A se trata como constante, y hasta ahí, ¿no? De ahí, de esta información, las fórmulas de las funciones, se van a sacar ecuaciones que permiten determinar los valores de las constantes, ¿no? Hasta el último valor. ¿Sí? Entonces, ya vamos a volver a, bueno, ¿alguna duda de este procedimiento? ¿No? Diego, ¿tú que propusiste el ejercicio? No, profe, gracias. Muy bien. Ok, y se fijan, las otras son parecidas, ¿no? La gráfica de la función, el inciso 2, la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada más bx más c, pasa por este punto, ¿no? Y es tangente a la recta
y igual a x en el origen. Bueno, fíjense, aquí es poquito distinto en el sentido de que les dan, o sea, es lo mismo, es la misma idea, pero un poquito más complicado o distinto, pues, porque le están dando cosas que pasan en dos puntos, ¿no? En el punto 1,2 y en el origen, ¿no? Pero es el mismo tipo de información, es información acerca de por dónde pasan las cosas y cuáles son las rectas tangentes. Por lo tanto, pues algo parecido tienen que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? en el ejercicio que dio delante en el Power, no sé cómo aplicar bien la regla de la cadena en el ejercicio que tiene raíz. Ejercicio que tiene raíz. A ver, recuérdame bien cuál es, porque no... Es raíz, y dentro de la raíz está x más raíz de x cuadrado más 1. X más raíz de x cuadrada más 1. Pero ¿dónde salió eso? ¿Venía en las notas de la clase? En el PPT que estaba pasando usted. ¿Hoy más temprano? Sí, en la clase. Ah, ok. A ver, déjame abrir eso para saber bien cuál es. Ah, ya, ok. Ya lo vi. Déjame compartir. Ahí estamos, ¿no? Sí, ese. ¿Es este? Ok. Ya. Vamos a ver. Ok. Entonces estoy copiando, ¿no? Nada más para después hacerlo en la pizarra, ¿no? La función es y igual a x más raíz de, o sea, raíz de x más raíz de x cuadrada más 1, ¿no? Y nos piden calcular la derivada directamente. Ok. Entonces, vamos a pasar a la pizarra. Ok, entonces, más o menos. Ok, entonces, bueno, aquí directamente hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? El punto es cómo estoy, para mí la clave es cómo, en qué orden uno evalúa si, en qué orden uno evalúa para obtener el valor de i, ¿sí? Porque después va a tener que derivar en el orden contrario, ¿ya? Eso es medio informal, pues es una cosa que pueden pensar para saber cómo se hace, ¿no? Entonces, a ver, si yo te pregunto, ¿cuánto vale i cuando x es igual a 3? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera operación que haces ahí? Perdón, profe, de nuevo no lo escuché bien. A ver, esa es la función i es una función de x, ¿no? Igual a f de x, ¿sí? O i de x ¿Sí? directamente. Ok. ¿Cuánto vale i de 3? No tiene nada que ver con la derivada, pero para ver en qué orden evaluarías esto. ¿Qué operación haces aquí? ¿Cuál es la primera operación que haces aquí si yo te doy ese valor de x? Eh, bueno, primero usaría todo lo de adentro como un factor y lo derivaría. No, pero no estoy hablando de derivada. Estoy hablando del valor de la función. Reemplazándolo en x, Ajá.
Claro, lo reemplazas, pero hay varias operaciones que hacer aquí. ¿Cuál es la que haces En primero? x cuadrado más 1. Ese es el primer valor que sacas, ¿no? Ah, claro, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Bueno, tú tienes que derivar al revés, ¿sí? Eso es, o sea, mira, no es una regla así como tan formal la que estoy diciendo, o tan rigurosa, pero creo que da una idea de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Si yo te doy el 3 aquí, lo primero que iba a hacer es decir, 3 cuadrada más 1, y luego saco raíz, y luego le sumo otro 3, y luego saco raíz. Entonces, para derivar hay que hacerlo en el orden contrario, ¿no? Ya. X, así se calcularía, X va a dar a X cuadrada, y luego X cuadrada, o bueno, si quieren, eso lo puede hacer junto, X cuadrada más 1, y luego esto lo mandas a raíz de X cuadrada más 1, y luego esto le sumas X, y luego esto le vuelve a sacar raíz. Entonces, estos pasos son los que hay que hacer en reversa derivando, ¿sí? Entonces, escribo esto. Ha sido un día medio largo, chicos. ¿Ya? X más X más Y. ¿Ok? Ok, entonces, lo primero que tenemos que derivar es como esta raíz, ¿sí? Este salto de aquí para acá. Y luego tenemos que derivar esta suma, lo cual implica derivar esta raíz y luego derivar el x cuadrado. No sé si me explico. ¿Cuál es la derivada de, a ver, ingredientes, ¿no? El ingrediente fuerte aquí va a ser la derivada de la raíz. Si vamos a usar otras letras, perdón, me he desordenado ya. F de t igual a raíz de t. ¿Cuánto es f' de t? ¿Cuál es la derivada de la raíz? ¿Sería un medio de t? Un medio, no, de Raíz de t. raíz de t, Raíz de t. ¿no? Acuérdense que esto es como t a la 1 medio. Entonces, para derivar, baja el exponente y el nuevo exponente se le tiene que restar 1. Y este 1 medio menos 1 es t a la menos 1 medio, y por eso pasa dividiendo la raíz. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a derivar esta raíz. La derivada de esto es 1 partido por 2 veces raíz. Oh, espérame un segundo. Bueno, pero ya se entendió eso del orden, Benjamín. Sí, profe. Ese era igual el problema, no sabía cómo empezar a derivarlo. Ok. Bueno, tú veme diciendo ahí cómo se termina el ejercicio. ¿Ok? Estoy nada más cargando la cosa esta. Ya. Ok, entonces la derivada de todo esto es 1 por raíz de todo lo que está aquí adentro, ¿no? ¿Sí? X más raíz de x cuadrada más 1. Pero me falta derivar por lo que está adentro de la raíz. ¿Sí? O sea, ahí ya estoy en este paso. ¿Sí? Entonces esto, pues ni modo, lo vuelvo a escribir. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de esto? Pues es la derivada de una suma. Esto es 1 más la derivada de esto. Pero la derivada de esto, ¿sí? Es otra vez esta misma reglita. 1 partido por 2x más 1. Y en esta parte, ¿sí? Me falta derivar, ¿no? Ahora ya
derivé esta suma, ¿sí? Pero sigo teniendo esta, en esta parte, sigo teniendo una función aquí en el argumento. Entonces tengo que derivar, ¿sí? X cuadrada más 1. Y esto, ahora sí, perdón por el desorden, ¿no? No nos olvidamos de esto, ya lo usamos, ¿no? Es 1 por 2x más x cuadrada más 1, abre paréntesis, 1 más 1 partido por 2, x cuadrada más 1, por derivada de esto que es nada más 2x. Y ya acabé, ¿no? Esta es la última función que tenía que, derivar. Y la derivada es 2x. Entonces la respuesta final, la voy a poner acá en bonito, ¿no? Es, bueno, no hay mucho que hacer tampoco. Para simplificar, digo, no hay mucho por simplificar. Este 2. Ahí está. ¿No? Buena, profe, gracias. Por nada. Ahora sí. Ahí está, ahora sí ya. Más bonito no se puede, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, moraleja de este ejercicio, ¿no? Siempre hay que ver cuál era la parte difícil o lo que sea, es pensar en qué orden están hechas las composiciones aquí. Eso es lo que a mí siempre me ayuda con esto. Entonces, insisto, todo esto que yo he mencionado varias veces en clase, no es necesario hacerlo. O sea, no es, digamos, no es, ok, no sé si es necesario o no, pero no es parte de la respuesta. Es parte de lo que uno tiene que pensar para saber qué hacer, ¿no? Entonces, si les sirve, háganlo, ¿no? Escriban esto y luego lo tiran a la basura, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, creo que cada quien se lleva una duda. Yo creo que le dejamos ahí, chicos. Que es un poco tarde y yo todavía tengo otra reunión que atender. ¿Alguna otra duda de lo que hicimos, digamos? Ustedes van a seguir trabajando con Sofía. ¿Alguna otra duda de lo que hicimos? ¿Duda, comentario, no? Bueno. Entonces, la dejamos ahí. Chicos, gracias por su atención y disfruten su fin de semana. Chao, profe, gracias por el tiempo. Nos vemos. Por nada, hasta luego.